Hola, buenas noches, ¿cómo están? Ya es miércoles, es 8 de la noche y bueno, estamos aquí en el programa A Tu Salud con varios temas el día de hoy. Bueno, como habíamos platicado la semana pasada, vamos a hablar de primeros auxilios, pero no quería dejar de mencionar que hoy es el día de la donación de órganos, así es que pues una reflexión inicial sobre este tema. ¿Cuántas personas conocen ustedes que han recibido un órgano donado, ya sea una córnea, un hígado, un riñón, un pulmón, piel, hueso? Hay una infinidad de órganos que se pueden donar y bueno, requerimos desgraciadamente de que todavía en México no es por ley que todos seamos donadores, sino lo contrario, nadie es donador a menos que especifique que quiere ser donador, al revés de algunos países innovadores como España, por ejemplo. Entonces, el primer mensaje del día de hoy para todos ustedes es reflexionen sobre la donación de órganos, no nos van a hacer falta a nosotros ni a nuestros seres queridos una vez que nos vayamos y sí pueden beneficiar a terceras personas, así es que asegúrense de dejar testimonio de que ustedes quieren ser donantes de órganos. Y bueno, saludos a todos los amigos que, bueno, se han visto salvados por esta estrategia de salud que es la donación de órganos. Eh, Cada persona puede salvar muchas vidas en el momento de fallecer, así es que ese es el mensaje. Pero bueno, vamos a hablar hoy de primeros auxilios y aunque traigo algunos temas en mente, me gustaría mucho que por ahí vayan comentando situaciones que han enfrentado y donde han requerido primeros auxilios y las voy a estar aquí revisando en sus comentarios. Saludos a los que se están empezando a conectar por allá. Está el doctor José Luis Merino, Pablo Medina y bueno, César Martínez Garza y otros. Bueno, voy a empezar a hablar de los primeros auxilios muy claramente. Primeros auxilios se llaman primeros auxilios porque es de manera temporal, es lo primero que se puede hacer por una víctima de una lesión o de una enfermedad que está frente a una situación aguda y es lo que hacemos para mantener con vida a esa persona en lo que llega la ayuda profesional o es trasladada a un servicio de emergencias. Por lo mismo quiero ser enfático en la idea de que los primeros auxilios, digamos el primer paso en casi todos los casos de primeros auxilios, pues es pedir ayuda. ¿Y cómo se pide ayuda? Llamando al 911. En México el 911 en todo el país es el número universal de emergencias y a través de él pueden acceder a los servicios de ambulancia que, bueno, de acuerdo a la ciudad donde ustedes se encuentren, pues tendrá características distintas, pero es el número universal de emergencias. En algunos casos no se requiere necesariamente una emergencia. Cuando no está la vida en peligro, ustedes pueden trasladar a la persona al hospital más cercano o llamar a su médico y ponerse de acuerdo con su médico para el momento más oportuno para su tratamiento. Entonces, ¿cuándo sabemos que la vida está en peligro? ¿No? Eso sería la primera pregunta. Y bueno, la vida de una persona está en peligro. Hace dos programas hablamos de la reanimación cardiopulmonar y dijimos, siempre vamos a dar reanimación cardiopulmonar a una persona que está inconsciente. Es decir, una persona que está inconsciente y no se mueve, va a necesitar reanimación cardiopulmonar. Así es que si no se acuerdan de la técnica, pueden ver el programa de hace 2 semanas y ver cómo era la técnica. Pero bueno, esa es una condición que pone en riesgo la vida y obviamente lo primero que hay que hacer antes de iniciar incluso la RCP es llamar a una ambulancia. Otros casos que ponen en peligro la vida de las personas son, por ejemplo, cuando dejan de respirar, cuando algo obstruye la vía respiratoria y la obstruye por completo. Entonces, en el siguiente segmento les voy a mostrar una técnica que hacer cuando la persona tiene una obstrucción de la vía aérea y esta vía aérea esta obstrucción es completa. Entonces, en el siguiente segmento voy a pedir que un voluntario pase por aquí para mostrar la técnica y vamos a platicar de esta maniobra. La siguiente es que aunque entre el aire la persona no esté respirando adecuadamente, que tenga alguna obstrucción más abajo, por ejemplo una crisis asmática, ¿no? Entonces, platicando de las crisis asmáticas, son de las pocas emergencias donde personas como usted, que está ahí afuera, puede aplicar un medicamento a una persona o puede ayudarle a aplicarse su medicamento. Y estamos hablando de unos medicamentos que los asmáticos traen consigo la mayoría de las veces, que son unos sprays que se aplican dentro de la boca y que la persona inhala para que sus bronquios se dilaten. ¿Cómo sabes
que una persona tiene una crisis asmática, bueno, primero es asmático, ¿no? Y segundo, la persona empieza a tener datos de dificultad respiratoria, empieza a respirar agitado, empieza a hablar con voz más baja, empieza a toser quizás, y algo muy característico es que en el pecho se escucha silbilancias, que es como un chiflidito, ¿no? Y entonces en esos casos está bien indicado poner los broncodilatadores en spray. También obviamente hay causas traumáticas que pueden complicar la respiración de las personas. Desgraciadamente las técnicas para resolver estas técnicas traumáticas, estas lesiones traumáticas que puedan afectar la vía aérea de la persona, no son técnicas que se puedan aplicar en casa. Por ejemplo, si han visto estas películas donde clavan una pluma en el cuello de la persona o hacen alguna de estas técnicas, en realidad son técnicas heroicas que hay que tener mucha preparación para hacerlas y no las puede hacer cualquier persona sin preparación, porque hay también riesgo de producir lesiones mayores en el cuello y obviamente eso pues es más peligroso que esperar a que llegue la ayuda. Entonces ya hablamos de la persona que está inconsciente completamente y que no se mueve, pues le dan RCP. Para eso revisen el programa de hace 2 semanas. La obstrucción completa de la vía aérea, que vamos a ver la técnica para resolverla en el siguiente segmento, y la obstrucción digamos inferior de la vía respiratoria, que es como por ejemplo en las crisis asmáticas, que si hay sibilancias le van a apoyar a la persona en utilizar su inhalador. La cuarta causa sería que la circulación de la persona esté presente, es decir, que no esté en paro cardíaco como hablamos hace 2 semanas, pero que la persona tenga una hemorragia o tenga algo que haga que su circulación esté mal. Entonces, digamos, una de las causas importantes de un problema circulatorio pues es la pérdida de sangre por una hemorragia, un sangrado, y normalmente es por un accidente, una lesión, una herida, ¿no? Entonces, la clave del tratamiento de las hemorragias es el pararlas y tratar al paciente después de manera general. Entonces, ¿cómo se para una hemorragia? Pues es muy sencillo, es haciendo presión directa sobre la hemorragia. Se toma una gasa, o si no se encuentra una gasa, un trapo o alguna tela, y se hace presión directa con bastante fuerza sobre el sitio de la hemorragia y se mantiene esa presión el tiempo que sea necesario. Son varios minutos. Si el trapo o la tela que se está utilizando se llena de sangre, no se quita, se pone otra encima y se sigue presionando. Algo que le decía a una paciente recientemente es que no sean curiosos ni traten de ver si ya paró la hemorragia, porque obviamente al quitar la presión vuelve a iniciar el sangrado. Lo que hay que hacer es presionar y dejar así con suficiente tiempo para que se forme un coágulo. Si esto no da resultado, otra cosa que pueden hacer es que si por ejemplo la hemorragia es en una extremidad, pues levantar la extremidad y por gravedad va a llegar menos sangre a esa zona y combinarlo con lo de la presión directa. Y una tercera técnica es el llamado torniquete, pero ese tiene sus complicaciones, podría causar más lesiones, así es que si no saben aplicar un torniquete, mejor no lo hagan. Hagan presión directa, eleven la extremidad y bueno, en algunas situaciones especiales el tratamiento de la hemorragia va a ser diferente, por ejemplo, si es en el cuello o si es en otro lugar del cuerpo, pero bueno, de eso vamos a hablar más adelantito. Vamos a un corte comercial y regresamos en 3 minutos con ustedes para seguir hablando de primeros auxilios, que es el tema de hoy. Gracias por acompañarnos, no se desconecten, aquí andamos y espero sus comentarios para ver qué otros temas quieren que hablemos en los siguientes minutos. Muchas gracias.
ya estamos de regreso. Como les decía, les iba a explicar la técnica para el manejo de la obstrucción completa de la vía aérea y para eso nos está acompañando el magnífico Rodrigo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Manuel. Gracias por dejarte victimizar hoy. No, Quiero saludar a mi fan, Jos, de una estación de radio que no es estación hermana, pero pues que lo tenemos ahí en contacto. Gracias por vernos, Jos. Yo también te sigo mucho. Bueno, ¿cómo sabemos que una persona tiene una obstrucción completa de la vía aérea? Bueno, uno es que no emite ningún ruido. La persona puede estar teniendo las manos en el cuello o puede no tenerlas en el cuello. Esto es lo que se llama señal universal de atragantamiento. Y la persona, con esto sabríamos que está diciéndonos que tiene una obstrucción de la vía aérea porque no puede hablar. Pero cuando es parcial, la persona puede toser. Y el hecho de que pueda toser quiere decir que tiene el mecanismo para expulsar el objeto que le está causando la obstrucción, un pedazo de carne, un chicle, un juguete pequeño. Entonces, cuando es un adulto o un niño grande, lo que hay que hacer es preguntarle a la persona, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? ¿Puedes respirar? Y lo que va a hacer es no responder, ¿no? Porque tiene bloqueada la vía aérea. Entonces, lo vamos a girar de modo que nosotros quedemos a espaldas de la persona. Vamos a rodearlo con nuestras manos y vamos a poner un puño cerrado entre las costillas y el ombligo, justo a la mitad, y vamos a hacer una tracción fuerte y rápida hacia atrás y hacia arriba, así, ¿no? Fuerte y rápida hacia atrás y hacia arriba. Van a repetir esa tracción fuerte y rápida tantas veces como sea necesario hasta que la persona o expulse el objeto o caiga inconsciente. Y si cae inconsciente, lo que van a hacer es lo que vimos hace 2 semanas, la reanimación cardiopulmonar, que es una técnica que se utiliza en cualquier persona inconsciente que no se mueve. Lo único es que si saben dar RCP, reanimación cardiopulmonar con respiración, eviten dar respiración hasta que vean el objeto en la boca y lo retiren y entonces sí ya dan la respiración. De otra manera solo dan las compresiones torácicas. Bueno, gracias Rodrigo. Muchas gracias. Nombre, a ti. Con permiso. ¿Nombre de qué? Gracias. Bueno, entonces vamos a seguir platicando. La obstrucción de la vía aérea en el adulto se hace con esas técnicas y cuando son menores, cuando son niños más pequeños, vamos a pensar niños que podemos cargar menores de 1 año. Entonces el niño se pone sobre el brazo, se van a dar boca abajo y se van a dar 5 golpes en la espalda fuertes, se voltea y se dan 5 compresiones en el pecho hasta que expulse el objeto o el niño caiga inconsciente. Si el niño cae inconsciente van a dar RCP como platicamos hace 2 semanas. Bueno, eso es en cuanto a la obstrucción de la vía aérea que habíamos empezado a platicar en el segmento anterior. Les recuerdo, si la persona puede toser, esta persona tiene la capacidad de expulsar el objeto y permítanle toser y también quiere decir que algo de aire puede meter y puede sacar y eso le permite estar bien. Bueno, en el caso de las personas que tienen hemorragias, les decía yo, primero hay que parar la hemorragia con presión directa, elevación y cuando la hemorragia es bastante, viene una cosa que se llama estado de choque y el estado de choque es que el cuerpo es incapaz de llevar sangre con oxígeno a todos los órganos del cuerpo, incluido el cerebro. Entonces la persona puede empezar a tener algunos datos como ansiedad, como palidez, como sudoración, además de haber tenido la hemorragia. Y en esos casos, pues la persona es muy probable que no pueda estar de pie mucho tiempo y lo más adecuado es recostarla y levantar las piernas. ¿Por qué se levantan las piernas? Porque las piernas no tienen órganos esenciales para la vida como lo son el corazón, el cerebro, los pulmones. Y entonces al levantar las piernas haces que la circulación vaya de manera prioritaria a los órganos vitales que son cabeza y tronco básicamente, ¿no? Entonces el estado de choque puede suceder cuando hay hemorragia. Ahora, también hay que ser muy prudentes en este sentido porque, por ejemplo, la gente dona sangre y no tiene un estado de choque y dona medio litro de sangre. Es decir, una persona puede perder bastante sangre sin realmente caer en estado de choque y más o menos el 15% de la sangre que tienen circulando es lo que pueden perder. En un adulto son 750 mililitros, así es que imaginen 3 vasos de agua llenos de sangre en lugar de agua. Ese es el volumen que puede perder una persona antes de estar en estado de choque siquiera. Lo malo es en niños pequeños, donde sí hemorragias
pequeñitas pueden comprometer bastante a un niño. Pensando en un niño de 10 kilos, pues estamos pensando en 700 mililitros de volumen sanguíneo. Con 200 mililitros ya es una hemorragia importante que hay que atender de inmediato. Entonces, en los niños obviamente es mucho más importante actuar rápido cuando tienen un sangrado. Entonces, nada más recalcando, piensen de arriba hacia abajo. Un problema de la respiración, aquí arriba o aquí abajo, o un problema de la circulación, y empezando por el flujo sanguíneo a todo el cuerpo. Otro problema circulatorio importante es que quien lleva la sangre a todo el cuerpo, que es el corazón, falle. Y es el problema en sí, se llama infarto agudo al miocardio. Por ahí hace 1 o 2 programas, alguien que nos veía ahí en el canal, Luis Miguel Andrea, preguntaba qué hacer en el caso de un infarto. Bueno, primero es diferenciar el infarto del paro cardíaco. Ya dijimos el paro cardíaco hace 2 semanas, la persona está inconsciente y no se mueve. Y el infarto se manifiesta con dolor en el centro del tórax, que se siente como si apretaran, y se acompaña de algunos otros síntomas, que puede ser que ese dolor se vaya hacia el cuello, hacia el brazo, hacia la espalda, hacia la parte superior del abdomen. Se puede acompañar de sudoración, se puede acompañar de ansiedad. Algunos dicen que la persona siente que se va a morir y entonces ese es un dato de ansiedad. Y en esos casos sí hay que actuar rápido y hay que ir lo más pronto posible al hospital, ya sea llamando a una ambulancia o o si no, llevando al paciente. Algo que pueden hacer en casa es este sería el segundo medicamento que se puede dar fuera de un hospital por alguien que no es médico, y es una aspirina. Solo está contraindicado darle esta aspirina a una persona que tiene un dolor torácico cuando es alérgico a la aspirina o cuando ya toma aspirina y ya la tomó en ese momento. Pero si no, le dan una aspirina, incluso no tiene que ser una aspirina de adulto, puede ser media aspirina de adulto. Y si es de estas aspirinas que tienen protector del estómago, se llaman parecido algo así como aspirina protectora, le dicen que la mastique para romper esta capa protectora y que se absorba más rápido. ¿Qué es lo que hace la aspirina en esos casos? Reducir la velocidad con la que se forma el coágulo que está tapando el corazón y por lo tanto reducir la gravedad del infarto que esa persona está teniendo. Sin embargo, eso no resuelve completamente las cosas. Les repito, solo son primeros auxilios. Hay que llevar al hospital. Si tuvieran oxígeno que darle a la persona, obviamente le va a ayudar, porque la poca circulación sanguínea que tenga pues va a llevar un poco más de oxígeno al cuerpo. Entonces ya hablamos de las obstrucciones de las vías respiratorias completas, incompletas, de las crisis asmáticas, de los sangrados, del estado de choque, del infarto agudo al miocardio. Y habla, José Luis Merino, habla que también algo que se puede hacer, y esto es algo que, falta evidencia, pero que se recomienda en algunos lugares, es que cuando una persona tiene dolor torácico, puede toser, y este aumento en la presión dentro del tórax puede hacer que un poco más de sangre entre a las arterias que alimentan el corazón y mejore la irrigación sanguínea al corazón, lo que José Luis Merino está poniendo por ahí como perfusión. Gracias, José Luis, por tu aportación, es completamente cierto. Al aumentar la presión intratorácica de manera intermitente, tosiendo cuando se siente este dolor, es posible que se irrigue un poco más el corazón. Sin embargo, algunas asociaciones como la Asociación Americana del Corazón aún no lo recomiendan de manera explícita, dicen que puede ser útil sin tener todavía suficiente evidencia. Bueno, existen más emergencias. Por ejemplo, los casos de quemaduras es algo que me hablan mucho y debo decirles que en quemaduras menores, vamos a pensar del 10% de la superficie del cuerpo, no es necesario hacer mayor tratamiento, pero sí hay que llevarlo de inmediato a una revisión médica a la persona para evaluar la profundidad de la quemadura, es decir, qué tantas capas de la piel ha atravesado esta quemadura. Entonces, ¿cómo sabemos que es el 10% del cuerpo? Por ejemplo, un brazo completo es el 9%, una pierna completa es el 18%, el tronco por adelante es 18%, el tronco por atrás es 18%, la palma de la mano de la persona es el 1%. Entonces,
10 equivalentes de esto en alguna parte del cuerpo de quemadura, ya es una quemadura que requiere una atención urgente. Menos del 10% depende de la profundidad, por eso hay que llevar a la persona. Pero, por ejemplo, si la persona tiene ampollas, no hay que hacerle nada a las ampollas. Tampoco hay que aplicar ninguna clase de ungüento, mayonesa, catsup, lo que quieran. No hay que aplicar nada a las personas. Si acaso solamente agua, y la única intención del agua es reducir un poco la molestia o el dolor. Una vez que llegue la ambulancia es muy probable que se le dé analgésico a la persona, porque lo más grave de las quemaduras probablemente al inicio sea el dolor que le causan a las personas. En el largo plazo pueden tener otras consecuencias, pero nosotros a nivel de primeros auxilios no podemos hacer mucho más. Si hay quemaduras faciales, si hay quemaduras en manos, si hay quemaduras en el área genital, en los pies, obviamente son quemaduras importantes porque comprometen funciones en el futuro de estas personas y obviamente hay que llevarlos lo más pronto posible a un hospital. Otro tipo de lesión muy común son las lesiones de las extremidades, los brazos, las piernas, lo que podría pasar por una fractura. En realidad la única manera de saber que una persona tiene o no tiene una fractura es con rayos X o con alguna técnica de imagen. Entonces, cuando una persona tiene enrojecimiento, dolor, inflamación, reducción o aumento de la movilidad en una extremidad, hay que pensar que es una fractura, aunque efectivamente puede ser un esguince, puede ser una luxación o puede ser una fractura. La diferencia, el esguince es una lesión de la articulación, una luxación es que la articulación se desplaza y la fractura es que se rompe un hueso. De todos modos, el tratamiento es el mismo y es reposo, elevar la extremidad, inmovilizar la extremidad y aplicar hielo para que se desinflame. Es lo único que se puede hacer y hay que trasladar a la persona al hospital. Si la fractura es en un hueso largo, en algo que impida que la persona camine, pues llamen a la ambulancia para que pueda ser trasladado en una camilla. Si es en alguna extremidad como los brazos, pueden inmovilizarlo con papel periódico, con revistas, con tablas o con el mismo cuerpo, haciendo un vendaje sobre el cuerpo de tal manera que la persona no pueda mover la extremidad y eso ayuda a reducir el dolor. Bueno, se me está yendo el tiempo rápido, hemos visto varios temas, vamos a ir a corte comercial y regreso con un poco más de primeros auxilios y anuncios sobre el próximo programa y algo importante que quiero comunicarles. Muchas gracias a todos, vamos a corte comercial y regresamos en unos 3 minutitos para cerrar el programa del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.
gracias a todos los que me han estado mandando mensajes durante el corte. José Luis Merino por ahí, un gran amigo médico, además piloto aviador, que tiene un programa también en internet sobre medicina de aviación. Les recomiendo que lo sigan, por ahí quizás ponga el link de su página. Pero también ha sugerido por ahí algún tema que si nos da tiempo de una vez lo vamos a tocar. Fernando Paredes, muchas gracias por mencionar el tema que propones, naloxona en uso prehospitalario. No es para el programa de aquí, después probablemente platicaremos de ese tema en un programa en línea. En cuanto a lo que les mencionaba de las quemaduras, hay otras quemaduras que tienen las características especiales que obligan a que lleven a la persona al médico. Las primeras son las quemaduras por electrocución. Cuando una persona se electrocuta, lo que está sufriendo es una quemadura, pero lo que se ve de la quemadura es muy poco comparado a lo que hay quemado por dentro. Entonces es bien importante que lleven a la persona al hospital a ser revisada. No le den ninguna cosa tomada ni nada hasta que llegue al hospital y manténganlo recostado y vigilen su respiración durante todo el momento, igual que su circulación a través del pulso. Recuerden, si cae inconsciente y no se mueve, den RCP. Las quemaduras por químicos son importantes porque ustedes corren el riesgo de quemarse con ese químico. Pueden ser ácidos, pueden ser álcalis, pueden ser productos del petróleo. Ahí lo importante es usar agua, no con la finalidad de neutralizar la sustancia, sino de barrerla fuera. Y nunca traten de neutralizar una quemadura por un químico, porque la reacción que puede haber al neutralizar el químico puede producir calor y empeorar la quemadura. Entonces solo se utiliza agua en abundancia para eliminar la sustancia. El propósito es ese, eliminar la sustancia. Entonces echen chorros de agua hasta que se elimine el químico y háganlo con mucho cuidado de no salpicarse ustedes con la sustancia química. Eso es bien importante. Lo que me lleva a lo siguiente: a veces las personas toman accidentalmente productos y lo más importante de este tipo de problemas es prevenirlos. Muchas veces es porque en las casas tienen envasados productos de limpieza o, por ejemplo, destapacaños en botellas que serían para bebidas que los niños pueden confundir y tomarlas, y eso producirles una lesión esofágica. Entonces, cuando sea el caso de que una persona consuma una sustancia química como un ácido fuerte, un álcali fuerte, no produzcan el vómito, pero sí en algunos casos de intoxicaciones el vómito puede ayudar. Si fueron pastillas o si fueron alguna cosa que no produzca quemaduras, entonces sí se puede ayudar con el vómito para reducir la absorción de esta sustancia. Pero si pueden llevar pronto al hospital, digamos en menos de 30 minutos a la persona, no se preocupen de causar el vómito. Es mejor que se hagan procedimientos dentro del hospital para hacer un lavado que evite que se absorba la sustancia, en lugar de tratar de inducir el vómito por medios mecánicos. Entonces, eso es lo que se refiere a intoxicaciones. También nos mencionaba José Luis Merino, cuando hay convulsiones. Las personas epilépticas pueden tener convulsiones que se manifiestan por movimientos involuntarios de todo el cuerpo y estos movimientos son incontrolables. Cuando pasa esto, la persona suele caer al piso y estar convulsionando por 1 minuto, 2 minutos y luego caer en una fase de relajación. Durante la convulsión no metan ningún objeto en la boca de la persona. Este tema de que se van a tragar la lengua y eso no es tan real. Puede haber una mordida de la lengua y una lesión, pero es mejor eso a que se trague un objeto que ustedes pongan en la boca por intentar evitar que se muerda la lengua. Y finalmente el tema de la lengua se puede resolver fácilmente, tampoco es muy problemático. Esperen a que pase la convulsión y después cuiden la respiración y cuiden el pulso de la persona, que repito, si no se mueve, no respira y está inconsciente, hay que dar RCP. En otros casos las personas piensan que están convulsionando, pero están conscientes, saben que algo les está pasando y empiezan a respirar rápidamente. Normalmente eso se asocia a crisis de ansiedad y empiezan a respirar tan rápido que empieza a cambiar el pH de la sangre de la persona y eso hace que tengan a lo mejor contracciones involuntarias en algunos músculos del cuerpo. Eso es muy fácil de manejar. Si tienen una bolsa de papel, que ahora es más común verlas en Querétaro porque ya no tenemos bolsas de plástico, pónganla en la cara de la persona y hagan que respire por ahí para que reinhale el CO2 que está exhalando y no tenga tanto este problema que mencionaba hace rato, que es el cambio de la acidez en la sangre de la persona.
Bueno, hay muchos más temas de primeros auxilios. Voy a tocar uno más que son algo bastante común aquí en la zona, que son las picaduras de insectos o las mordeduras de algunos animales. Cuando hablamos de picaduras, estamos pensando en abejas, avispas, alacranes, arañas, ¿no? En México hay dos tipos de arañas que son muy venenosas y que llegan a ser peligrosas, la conocida como viuda negra y como violinista. En cualquiera de los casos, lo importante es lavar la herida y llevar a checar por el médico. La de la viuda negra en particular puede ser muy dolorosa e incluso puede llegar a necesitar hospitalizarse la persona para manejar el dolor. Y la de la violinista, por el contrario, puede que no sea tan dolorosa, pero sí produce lesiones importantes en la piel que son equiparables a una quemadura. Por lo mismo, también hay que llevarlas a checar por un médico. Afortunadamente, el resto de las arañas que hay en México no son venenosas y solo causan, algún tipo de molestia menor, a menos que la persona sea alérgica a esa mordedura o picadura de insecto. En el caso de las abejas es más común que haya alergias y la picadura en sí no tiene mayor problema. Cuando deja el aguijón hay que retirarlo, pero de preferencia sin apretar lo que queda como cabecita afuera, es deslizando una navaja o una tarjeta en el sentido opuesto a que fue insertado el aguijón para retirarlo y poner o aplicar un poquito de hielo local y estar revisando a la persona. Si hace una reacción alérgica, la reacción alérgica se manifiesta por ronchas, puede tener dificultad respiratoria y si tiene sibilancias en el pecho, está indicado inyectar una cosa que se llama adrenalina subcutánea, que en otros países se vende en una ampolleta precargada que simplemente se aprieta contra el cuerpo como en las películas, y si no, bueno, pues se hace cargando una ampolleta. Cuando alguien sabe que es alérgico es recomendable que cuente con ella. Igual que como está pasando mucho en Estados Unidos, alergias al maní, y así eso se puede utilizar en cualquier tipo de alergia o crisis asmática severa, como se los mencionaba hace rato. El disparador y la adrenalina inyectada puede salvar vidas. Solo mencioné 3 medicamentos que pueden usarse allá afuera, que son la adrenalina subcutánea, el inhalador de los pacientes con asma y la aspirina en los pacientes que están teniendo un infarto. En realidad, si tienen que aplicar otros medicamentos, es mejor que lo hagan dentro del hospital. Recuerden, son primeros auxilios, son temporales y son en lo que llega la ayuda más profesional. No se trata de crear héroes, sino de dar soluciones breves, pero para poder salvar vidas. Se nos acabó el tiempo. Obviamente estamos abiertos a muchos más temas de primeros auxilios si por ahí quieren recomendarlos y ya regresar en el futuro, pero sí les tengo una noticia: voy a dejar de estar saliendo en este programa de manera permanente. Va a estar viniendo otro médico, el doctor Enrique Ayala, quien va a estar la próxima semana hablando de emergencias en los ancianos. Él tiene una preparación en geriatría, en tanatología, también en sexualidad, así es que esto va a ayudar a enriquecer el programa, y platicando con Enrique pues yo vendré todavía a hablar de los temas de emergencias y de cuestiones probablemente relacionadas al cáncer. Y me seguirán viendo a mí en otros espacios también virtuales, pero los que ya conocen, los que ya me siguen por ahí. Entonces, muchas gracias a todos. La próxima semana verán a Enrique Ayala y probablemente en un par de semanas o 3 semanitas esté de regreso aquí con algún tema. Si quieren saber más de primeros auxilios, pónganlo en sus comentarios. Denle follow a la página ZBR Radio en Facebook, al doctor Juan Manuel Fragas Astrías también en Facebook, y pues mantenemos el contacto. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Muchas gracias a todos por acompañar las semanas pasadas, y nos seguimos viendo con menos frecuencia, pero todavía por acá en ZBR Radio. Muchas gracias a todos. Buenas noches. I
I don't know.